Muy buenas tardes. En esta ocasión les vamos a explicar sobre el seminario número 50 que corresponde al tema a familia Paramoxiviridae, en los que tenemos los virus del sarampión y virus de la rubiola, o también dicho sarampión alemán. Este es el orden de expositores, lo cual solo somos dos. En términos generales vamos a hablar sobre la familia Paramoxiviridae, los cuales son virus pleomorfos con partículas de 150 nanómetros o más de diámetro, que incluso pueden fluctuar hasta 700 nanómetros. Una característica principal de esta familia es que la envoltura es débil, lo que hace a sus partículas virales lábiles y dificulta en este caso para el método de microfotografía electrónica su identificación, distorsiona estas partículas. En cuanto a características de su estructura, podemos mencionar que, como primer apartado, que la nucleocápside es tubular con simetría helicoidal, como podemos observarlo aquí la nucleocápside, y este es un virus de RNA con polaridad negativa, y vemos la transcriptasa que está asociada al vidión. La envoltura es de doble capa, contiene dos proteínas, tanto dos glicoproteínas y una no glicosilada, en las cuales destacamos principalmente las proteínas que permiten la unión al receptor, que mencionamos la de H y N, que es la de hemaglutinina y neuroaminidasa. Cuando puede estar presente solo una, solo diríamos glicoproteína H, o cuando están ausentes ambas, diríamos glicoproteína G, que estas están en proyecciones en la superficie, vemos, en forma de espículas. Y estos virus constan de una espícula exclusiva, como es la que tiene la glicoproteína F, que es la de fusión, que permite la fusión de membranas del receptor con el virus y la diseminación intracelular. Otra característica esencial de estos virus es que contiene dos familias. Una subfamilia que es Paramoxiviridae, en los cuales resaltan 4 géneros, en los que tenemos los respirovirus, rubolavirus, pinepavirus, y tenemos, estos solo son 3, podemos mencionar también la otra subfamilia, la Neumovirinae, en las cuales mencionamos el neumovirus o el metaneumovirus. Para continuar con la expo podemos hablar sobre la historia de la enfermedad, pues la palabra sarampión tiene un origen etimológico de latín sirimpio, que está asociada a manchas en la piel, y vemos que fue introducido a América en el siglo XVII con la llegada de los colonizadores europeos, lo cual afectó a cientos de nativos y contribuyó a favor de ellos con la conquista. Vemos que en el año 1954 John Edens y Thomas Peebles, que fueron los primeros en aislar este virus, tomaron muestras de sangre y secreciones de pacientes mediante la inoculación de cultivos celulares en humanos y en simios, lo cual favoreció incluso para etapas tempranas de la investigación de la vacuna. Vemos que la primera cepa se denominó Edmonston por la ubicación geográfica en Estados Unidos. Ambos médicos eran estadounidenses, y antes de la vacuna vemos que cada 2 a 3 años se registraban importantes epidemias del sarampión. En cuanto a la descripción de la enfermedad, vemos que el virus del sarampión es una enfermedad vírica aguda sumamente contagiosa. Vemos como su prodromo, que quiere decir etapas iniciales o fase inicial, que es conjuntivitis, coriza, tos, pequeñas manchas con centro blanco o puede ser blanco azulado sobre la base eritematosa, en la mucosa de la mejilla, esto quiere decir en la cara interna, en el vestíbulo oral, a las que denominamos manchas de Kopling. Esto es como descripción general de la enfermedad. Si hablamos de epidemiología, pues las características epidemiológicas claves del sarampión, tenemos que es un virus altamente contagioso. Solo existe un serotipo y solo tiene un solo reservorio y no es animal. Las infecciones asintomáticas son infrecuentes, y vemos que una ventaja en cuanto a su epidemiología es que confiere una inmunidad permanente, lo cual pues es una gran ventaja para los seres humanos, ya que somos el único reservorio. Vemos que la prevalencia de la incidencia del sarampión por edades está relacionado con
la densidad de la población. Con esto queremos decir que para que persista el sarampión se necesita bastante población con un número alto de individuos susceptibles, los factores económicos y ambientales y el empleo de una vacuna de virus vivo o eficaz. Sobre la epidemiología, en caso en pequeñas poblaciones podemos decir que puede erradicarse hasta que vuelva a adquirirse de manera externa, por ejemplo por migraciones. Y podemos decir que la vacuna cambió drásticamente la epidemiología de este virus, porque en 1963 fue implementada la vacuna, pero ya habían descensos del virus del sarampión en Estados Unidos debido a que se implementaron técnicas ambientales y en el caso se tomó en cuenta la nutrición de las personas. En cuanto a su distribución, decimos que antes de la inmunización generalizada, pues el sarampión estaba delegada solamente a la niñez. Vemos que afectaba al 90% de personas, se infectaban antes de cumplir 20 años. ¿Y en qué climas se puede propagar mejor esta enfermedad? Pues en climas templados, donde el sarampión aparece a finales de invierno, a comienzos de la primavera. Lo vemos en climas tropicales, en nuestro país, en nuestro caso es subtropical, pues vemos que predomina en la temporada de estiaje, o sea, cuando los ríos están bajos. Y en el Sahel africano vemos, y durante la temporada de lluvias más frecuentes en las zonas ecuatoriales. El periodo, el reservorio, periodo de incubación y periodo de transmisibilidad. Como mencionamos, el único reservorio del virus del sarampión es el ser humano, y vemos que el lapso entre la exposición y la aparición del exantema es de 14 días, con límites de 7 a 21 días, y el periodo de transmisibilidad se extiende desde 4 días antes de la aparición del exantema hasta 4 días después de que aparece el exantema, y vemos una imagen de un niño con manchas debido al sarampión. Susceptibilidad. Decimos que todas las personas que han tenido sarampión o que no han sido inmunizadas eficazmente son susceptibles. Las personas que no han tenido sarampión. ¿En qué mencionamos en esto? Para que la inmunización sea eficaz se necesitan al menos 2 dosis de la vacuna del sarampión. Si se aplica una dosis en los primeros, antes de los 12 meses, es correcto, pero si no se aplica la segunda, esa persona, o ese, en este caso neonato, es susceptible. También las madres que han tenido sarampión, su hijo tiene una pequeña inmunidad de 6 a 9 meses. Esta inmunidad se desvanece cuando la madre ha sido vacunada. Y vemos que el sarampión ante inmunosupresión, embarazada, es más intenso. En cuanto a la patogenia, pues podemos observar en este mapa conceptual, decimos que esta es una enfermedad sistémica que tiene un inicio con una inmunosupresión generalizada, responsable de la mortalidad asociada a la infección seguida por una sólida respuesta inmunitaria. Este es un efecto paradójico que se puede denotar una respuesta inmunitaria celular, que denota una respuesta inmunitaria celular, y vemos que la forma de transmisión de este virus es vía respiratoria. Es una característica principal de los paramyxovirus, que su vía de entrada inicial o vía de entrada es el tracto respiratorio superior. Vemos que el sarampión causa una marcada y transitoria inmunosupresión. Podemos decir que la puerta de entrada es la conjuntiva, pero generalmente es la vía respiratoria superior, como es la orofaringe. Vemos que ataca principalmente a las células respiratorias superiores, lo cual se produce una difusión a los vasos linfáticos, luego a la circulación sanguínea, donde es transportado por los leucocitos de la célula, en este caso del ser humano, donde se hace la multiplicación. Si hay una viremia secundaria, pues el virus se desarrolla incluso en macrófagos, y vemos que afecta principalmente la mucosa respiratoria, donde hay un periodo catarral. Este periodo catarral se caracteriza por, decirlo así, los 3 catarros, tanto nasal, conjuntival y bronquial, y se genera una erupción, en este caso el exantema maculopapular, característico del sarampión. Entre el cuadro clínico vemos la base para el diagnóstico de sarampión,
el cual decimos que la exposición de 10 a 14 días antes del inicio en un paciente no vacunado. Vemos el pródromo o fase inicial de fiebre, coriza, tos, conjuntivitis, malestar general, irritabilidad, fotofobia y las características manchas de Kopling, que este es un signo característico y fundamental en el diagnóstico diferencial del sarampión. Y el exantema, las características del exantema es que es maculopapular, irregular, con las manchas de color rojo, ladrillo. Tiene un inicio de 3 a 4 días después del pródromo, comienza en la cara y avanza a zonas externas. Entonces, la diseminación del exantema es cefalocaudal. Y vemos una leucopenia. Una leucopenia tiene que ser menor a 4%, porque los valores normales es de 4 a 11%. Y vemos las manchas de Kopling, características en la zona bucal. En esta imagen no se observa muy bien, pero se empiezan a generar en la cara interna. Aquí se denotan más las manchas de Kopling, hasta que se presentan las manchas con un centro blanco de 1 milímetro de diámetro, como se observa en esta imagen. Y vemos el pródromo característico con fiebre, coriza, tos, conjuntivitis, el malestar general, la fotofobia y las manchas de Kopling con el exantema característico. En cuanto a la diseminación del exantema, pues damos inicio en la zona retroauricular. En la figura 1, como se observa, en la zona retroauricular. Luego se disemina a la zona de la cara, completa en la cara, se esparce a la zona del tronco, vemos en la espalda, en la parte anterior, en los miembros superiores, y por último culmina afuera, quiere decir en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, como se observa en la imagen 5 y 6. Pues cuando hablamos de infección persistente, este virus por definición no es neurotrópico, quiere decir que no afecta las células neurales precisamente, pero cuando hay una infección persistente sí puede atacar las células del sistema nervioso central, el cual lo vamos a demostrar en las complicaciones. Como vemos, las complicaciones del sistema nervioso central, entre ellas abarcamos una mieloencefalitis, lo cual se produce en 0.01% en 0.05% al 0.1% de los casos. O cuando la infección es persistente, las complicaciones tenemos una encefalitis posinfecciosa que se genera de 5 a 14 días después del exantema. O podemos también denotar una panencefalitis esclerosante, que esta es una enfermedad neurodegenerativa crónica fatal. En el caso de las enfermedades del aparato respiratorio puede provocar una bronquiolitis, una bronquioestasia, en el caso de la cuarta parte de los niños. Infecciones bacterianas secundarias, pues las más comunes entre estas tendríamos una adenitis cervical, una neumonía, y estas son tratadas con su respectivo antibiótico para la bacteria. Una reactividad inmunitaria. Este virus tiene una capacidad de incapacitar a los leucocitos para que no puedan interactuar contra otro antígeno. Por eso está relacionado con las infecciones bacterianas secundarias. Y tenemos gastroenteritis. Puede generarse una eliminación de proteínas, en este caso se genera una deficiencia de vitamina A. Diagnóstico de laboratorio. Bueno, en el diagnóstico de laboratorio lo tenemos de acuerdo a las diferentes muestras. Por ejemplo, muestras de suero, y de acuerdo al momento y el método y lo que indica la prueba. Tenemos la primera muestra a los primeros 30 días del comienzo del exantema. Vemos que el método utilizado es detección de inmunoglobulina M, lo cual se utiliza en métodos de inmunofluorescencia, y de ELISA, lo cual indica una infección aguda. Otro es en el periodo agudo o convaleciente, lo cual se detecta la inmunoglobulina G aumentada, y el método es inmunofluorescencia y la prueba de ELISA por seroconversión, lo cual indica una infección aguda. Otro es el aspirado nasofaringeo en las primeras 48 horas. Esto es en el inicio del exantema, en las etapas iniciales, como el virus replica especialmente en las células del aparato respiratorio. Vemos el aislamiento en cultivo en el método y lo que indica una infección aguda. Una muestra de orina
hasta 7 días después del inicio del exantema, también por cultivos, indica una infección aguda. Los leucocitos de sangre periférica, pues hasta 28 días desde el inicio del exantema. Estas se utilizan pruebas de la transcriptasa inversa o cadena de polimerasa. De igual forma indica infección subaguda del líquido cefalorraquídeo. Estas son las manifestaciones clínicas de encefalitis. Esto es sinónimo la encefalitis de infección persistente. Decimos que el método de transcriptasa inversa o de cadena de polimerasa indica infección aguda, y tenemos el líquido cefalorraquídeo. Otra infección persistente, tenemos la panencefalitis esclerosante subaguda, lo cual es por detección de inmunoglobulina G por métodos de inmunofluorescencia y la prueba de Lisa. En cuanto al diagnóstico diferencial, decimos que tenemos el agente etiológico, el periodo de incubación y signos y síntomas del inicio de la enfermedad o prodrómicos, y las características del exantema visto en la imagen. Por ejemplo, en el sarampión el agente etiológico es el Paramyxoviridae. Vemos que el periodo de incubación es de 14 días y el prodromo es de 3 a 4 días, dijimos de fiebre, coriza, conjuntivitis y tos, con las características del exantema, que es maculopapular, color rojo ladrillo. Vemos que inicia en dirección cefalocaudal. Tenemos el exantema súbito, pues el agente etiológico son 2 virus. El herpesvirus 6 y 7, con un periodo de incubación de 10 días, y vemos la fase inicial de 3 a 4 días de fiebre alta. Otra característica para diferenciar el sarampión, pues las características del exantema son, vemos que conforme la fiebre decrece por crisis, se presentan maculopápulas rosadas en el tórax y en el tronco que desaparecen en unos 3 días. Tenemos la varicela, que el agente etiológico son herpesvirus, que tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas y una fase inicial que es de 0 a 1 día de fiebre con anorexia o cefalea. Y vemos la evolución del exantema, vemos máculo, pápulas, vesículas, costras, y todas estas se producen simultáneamente. La viruela, pues el agente etiológico es variola virus, con un periodo de incubación de 10 a 14 días, que tiene un prodromo de fiebre, malestar general y postración, con las características del exantema, que son maculopápulas, vesículas, pústulas, cicatrices, y esto es al mismo tiempo. Aquí vemos las características. En cuanto al tratamiento, pues el paciente debe aislarse semana ulterior al inicio del exantema y mantenerse en cama hasta que se encuentre afebril. Esto sería en la etapa de transmisibilidad. Vemos que el tratamiento de las complicaciones pues depende mucho del tipo de bacteria, por ejemplo en una bacteremia que afecte. Tenemos como parte del tratamiento el esquema de vacunación, en el cual la vacuna es a través de una triple viral, como tenemos el sarampión, paperas y rubiola. En cuanto a la descripción, pues vemos que es un frasco vial monodosis. Pues el esquema de vacunación es: a niños de 1 año se aplica la primera dosis, luego entre 15 a 18 meses la segunda dosis. Recordar que para que la inmunización sea eficaz se necesitan 2 dosis. Y vemos que al personal no vacunado se le adquiere, o al que no se le ha administrado de manera competente la vacuna, o a los que laboran en sitios turísticos. La dosis y vía de administración tenemos que es de 0.5 mililitros por vía subcutánea en el tercio superior del músculo deltoides, y con las medidas de la jeringa de 1 cc de grosor de 25 por 5 por 8 de pulgada. Y las contraindicaciones, pues está contraindicada en personas que tengan alergia a cualquier componente de la vacuna, específicamente las que tienen alergia al huevo. También contraindicadas a pacientes que reciben monoterapia, radioterapia, o enfermedades inmunitarias, embarazadas, también está contraindicada, o que tenga algún trastorno renal. Vemos aquí los efectos secundarios previos a la vacuna.
podemos decir que se genera fiebre del 5 a 15% de los pacientes que son inmunizados, un exantema en el 5%, una artralgia en 25% de los casos, una linfadenopatía, trombocitopenia, reacciones alérgicas en el sitio de la infección, que son características en esta vacuna, pero rara vez se producen encefalopatías o choques anafilácticos. Entre las precauciones, pues, pacientes que han adquirido un tratamiento con gamma-globulinas o hemoderivados, se les administra ya sea 3 a 11 meses después, depende de la dosis de tanto de la gamma-globulina o el hemoderivado. Por ejemplo, podemos decir que a los pacientes que recibieron terapia con inmunoglobulinas contra el tétano hay que esperar 3 meses, o inmunoglobulinas contra la rabia se tiene que esperar hasta 4 meses, 4 o 5 meses. Esta es una imagen de la presentación del fármaco, donde se observa triple vírica, como es el sarampión, rubiola y paperas. Podemos hablar sobre el pronóstico, que vemos que entre 2000 y 2008 la tasa de mortalidad por sarampión se redujo casi el 78%. En Estados Unidos, en el último decenio, dicha tasa permaneció alrededor de 3 por cada 1000 casos comunicados. Las muertes tuvieron un origen sobre todo por la encefalitis, que está asociado, dijimos, a una complicación que tiene una tasa de mortalidad de 15%, y vemos una neumonía bacteriana, otra complicación, o los fallecimientos en países en vías de desarrollo que se relacionan sobre todo a la diarrea o enteropatía con pérdida de proteínas. Esto está relacionado a complicaciones en el sistema gastrointestinal. Prevención y control. Recordar que la primera prevención es la educación, tanto de los padres de familia con respecto al esquema de vacunación y el conocimiento sobre la replicación del virus, ya que es altamente contagioso y está más que todo delegado a niños menores de 5 años. Tenemos la vacunación en cuanto el envío y almacenamiento de la vacuna. Esto es para una prevención del personal de salud. Revacunaciones. Las madres de familia tienen que llevar un control sobre el esquema de vacunación de sus hijos, y algunas contraindicaciones para el empleo de las vacunas del virus, como mencionamos antes, una alergia. Y como tercer punto, una forma importante y eficaz de controlar el sarampión es el requisito de la vacunación antisarampionosa para asistir a la escuela desde los jardines infantiles y guarderías hasta la universidad, debido a que es un virus altamente contagioso. Y podemos observar una imagen de que la inmunización es gratuita y puede estar en cualquier centro de salud. Eso sería la parte con respecto al sarampión. Mi nombre es Carlos Alberto Díaz Guevara y pues me corresponde hablar acerca del virus de la rubiola, tanto así como lo es la enfermedad y sus respectivas características. Lo que es el virus de la rubiola pertenece a la familia Togaviridae y es la única especie del género Rubivirus, pero en términos epidemiológicos se considera de la familia Paramyxovirus. Se trata de un virus de ARN monocatenario, dotado de una cubierta lipídica y de 3 proteínas estructurales: una proteína de la nucleocápside asociada al núcleo y 2 glucoproteínas E1 y E2 asociados con la cubierta. El virus es termosensible a la luz ultravioleta y a los valores extremos de pH, pero es relativamente estable a temperaturas frías. Lo que es el virus de la rubiola es una partícula esférica de 60 a 70 nanómetros. La nucleocápside es de simetría icosaédrica, rodeada por una envoltura lipoproteica que es adquirida durante la brotación del virus desde las vesículas citoplasmáticas o de la membrana plasmática. La envoltura contiene lípidos de la célula hospedera y polipéptidos virales, incluyendo uno o más glicopéptidos en proyecciones o espículas. El RNA es lineal, infectivo, de cadena única, de polaridad positiva, y su genoma es de 10 kilobase. El virus replica solo en citoplasma y madura por brotación. En la diapositiva podemos observar la estructura del virus. Historia de la enfermedad. La palabra rubiola, del latín rubellus,
significa un poquito rojo. En 1941, el oftalmólogo australiano Norman Gregory demostró por primera vez el potencial teratogénico de la infección rubiólica adquirida durante los primeros meses del embarazo. El último brote epidémico sucedió durante los años 1964 y 65. En esos años nacieron más de 20.000 niños con defectos congénitos. En ese brote epidémico se dieron al menos 10.000 abortos y numerosos partos de fetos sin vida, solo en los Estados Unidos. Esto estimuló la realización de numerosas investigaciones para definir la incidencia de defectos congénitos, la patogenia de la infección intrauterina, las manifestaciones patológicas resultantes del daño fetal, así como muchos aspectos epidemiológicos y virológicos hasta entonces desconocidos. La infección rubiólica plantea sin lugar a dudas un importante problema médico centrado exclusivamente en la mujer embarazada por amenazar seriamente la vida y la salud de su hijo desde antes de su nacimiento. Podemos observar al oftalmólogo Norman Gregory y un recién nacido con defectos congénitos. Descripción de la enfermedad. Es una enfermedad vírica, febril, benigna, que se caracteriza por un exantema maculopapuloso y puntiforme difuso. Este virus ingresa por vía respiratoria. En los niños suelen presentar pocos o ningún síntoma, pero cuando ocurre durante el primer trimestre del embarazo existen riesgos severos de daño al feto. Los adultos a veces sufren pródromos durante 1 a 5 días que consiste en febrícula o fiebre, cefalea, malestar general, coriza leve y conjuntivitis. Lo que es la linfadenopatía, esta se presenta de manera retroauricular, occipital y cervical posterior. La linfadenopatía, eso es una inflamación de los ganglios linfáticos, que viene siendo el signo más característico y que se presenta entre 5 y 10 días antes del exantema. Como podemos observar en la imagen de la derecha, en los adultos son frecuentes las manifestaciones articulares que se presentan como poliartralgias y a veces como poliartritis. En las articulaciones metacarpofalángicas proximales, estas son las más afectadas, pero también suelen participar las rodillas y los tobillos. El dolor puede ser leve o intenso y por lo general desaparece en menos de 2 semanas. Estas manifestaciones articulares se atribuyen a depósitos de complejos inmunes al nivel sinovial. Epidemiología, distribución. La rubiola tiene una distribución mundial. La infección se presenta durante todo el año con una incidencia máxima durante la primavera. Las epidemias ocurren cada 6 a 10 años y las pandemias explosivas cada 20 a 25 años. La infección es transmitida por la vía respiratoria, pero la rubiola no es tan contagiosa como lo es el sarampión. En el periodo de 1962 al 65 se presentó una epidemia mundial de rubiola. Hubo más de 12 millones de casos en Estados Unidos, lo que produjo 1.000 casos de encefalitis, más de 11.000 decesos letales, 2.000 muertes neonatales y más de 20.000 lactantes nacidos con el síndrome de la rubiola congénita. La repercusión económica de esta pandemia en Estados Unidos fue de $1.500 millones. El empleo de la vacuna contra la rubiola eliminó tanto la rubiola epidémica como la endémica en Estados Unidos hacia el año 2005. Actualmente se está llevando a cabo un programa para eliminar también la rubiola y el síndrome de la rubiola congénita en Centroamérica y Sudamérica. Reservorio, periodo de incubación y periodo de transmisibilidad. El virus de la rubiola tiene como único reservorio los seres humanos. La principal fuente de contagio la constituyen los niños en edad escolar, ya que en ellos la infección rubiólica postnatal alcanza su mayor incidencia. Otra posible fuente de contagio es el recién nacido con rubiola congénita, que puede excretar altos títulos de virus durante su primer año de vida. El periodo de incubación es de 14 a 21 días y el virus está presente en las secreciones orofaringeas desde 7 días antes hasta 3 días después de la erupción. El periodo de transmisibilidad abarca
desde cerca de una semana antes de la aparición del exantema hasta por lo menos 4 días después. Susceptibilidad. La inmunidad suele ser permanente después de la infección natural y se piensa que dura mucho tiempo, tal vez toda la vida. Después de la vacunación, los recién nacidos de mujeres inmunes suelen estar protegidos de 6 a 9 meses, esto según la cantidad de anticuerpos maternos que hayan recibido a través de la placenta. Patogenia. El virus rubéola replica inicialmente en el epitelio respiratorio y ganglios linfáticos locales, esto seguido de una viremia y la diseminación del virus a través del tracto respiratorio alto. El virus puede recuperarse de secreciones faríngeas y de la sangre desde una semana antes de la aparición del exantema y durante esto. También se le ha aislado de leucocitos e hisopados conjuntivales, que es la inmunidad que sigue a la infección dura de por vida y es demostrable por pruebas serológicas. La primera respuesta de anticuerpos específicos que se detecta después de la erupción cutánea es de tipo inmunoglobulina M. A la semana del comienzo de la erupción están presentes todos los tipos de inmunoglobulinas, inmunoglobulinas G, A, D y E. Las primeras inmunoglobulinas G específicas que aparecen son de subclase G1. Por pruebas de inmunoprecipitación que se han realizado en los laboratorios, se han detectado anticuerpos anti-E1, anti-E2 y anti-C en suero de pacientes convalecientes y solo anti-E1 y anti-E2 en sueros obtenidos de periodos alejados de la infección. También ha sido demostrada la inmunidad mediada por los linfocitos y secreción de linfoquinas. La inmunidad celular persiste indefinidamente después de la infección, así como la inmunoglobulina G específica. Cuadro clínico. Aquí se van a presentar bases para el diagnóstico de rubiola, también síntomas y signos. Las bases para el diagnóstico de la rubiola son la exposición de 14 a 21 días antes del inicio de la infección, también artralgias, que es el dolor en las articulaciones. Esto en particular se presenta en mujeres jóvenes, sin fase prodrómica en niños, leve en adultos, como lo es fiebre, malestar general, coriza, que estos coinciden a la vez con el exantema. Se presenta también linfadenopatía cervical posterior y posauricular 5 a 10 días antes del exantema. También exantema maculopapular fino de 3 días de duración de cara a tronco y después a extremidades. Y se presenta leucopenia, que esto es un trastorno de la sangre donde se manifiesta baja producción de leucocitos, y también se presenta trombocitopenia, que esta es la baja concentración de plaquetas. Síntomas y signos. Si bien la rubiola fetal puede ser devastadora, la rubiola postnatal suele ser inocua e incluso 50% de los casos es asintomático. Cuando la infección es postnatal, una semana antes del exantema, el paciente manifiesta fiebre y malestar general, que suele ser leves y se acompañan de adenitis suboccipital dolorosa. También puede haber coriza leve. Se presenta artritis poliarticular en cerca de 25% de los casos de adultos y afecta a los dedos principalmente, las muñecas y las rodillas. Rara vez hay artritis crónica. Por lo general, la poliartritis desaparece en 7 días, pero también puede persistir durante semanas. Es muy frecuente la linfadenopatía cervical posterior y posauricular inicial. Se observa eritema de paladar y la faringe, esto a veces en parches. En las siguientes dos imágenes se presenta un exantema maculopapular rosado y fino en la cara, el tronco y las extremidades, que avanza con rapidez de 2 a 3 días y desaparece de inmediato. Por lo general, dura un día en cada área. Complicaciones. Contacto durante el embarazo. Cuando una embarazada tiene contacto con un posible caso de rubéola,
Se debe cuantificar de inmediato la concentración de anticuerpos contra rubiola que inhiben la hemaglutinación para verificar la inmunidad, porque la infección fetal durante el primer trimestre del embarazo genera rubiola congénita por lo menos en un 80% de los casos. El resultado positivo de los anticuerpos inmunoglobulina G indica infección o vacunación previas. Las pruebas con inmunoglobulina G antirrubiola de alta afinidad pueden establecer la diferencia entre una infección pasada y la vacunación. Si no se localizan anticuerpos, entonces se vuelve relevante la observación clínica y el seguimiento serológico. Una sola prueba positiva de inmunoglobulina M debe ser interpretada con precaución, ya que este resultado no necesariamente implica una infección aguda. Una confirmación de rubiola embarazada implica considerar un aborto terapéutico, alternativa que debe valorarse con base en diferentes factores como los personales, los religiosos o los legales. Es necesario valorar el estado inmunitario de la madre, ya que las concentraciones disminuyen hasta ser seronegativas en 10% de los casos después de 12 años de haber sido vacunadas. Luego tenemos la encefalopatía postinfecciosa. En uno de 6.000 casos se desarrolló encefalopatía postinfecciosa, 1 a 6 dosis después del exantema. No siempre se puede aislar el virus. La tasa de mortalidad es de 20%, pero son excepcionales las secuelas en quienes se recuperan. Se desconoce el mecanismo. Otras complicaciones inusuales de la rubiola incluyen manifestaciones hemorrágicas por trombocitopenia y daño vascular, estenosis duodenal y hepatitis leve. Diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico virológico de rubiola ha sido desarrollado para 3 situaciones. 1. Determinación del estado inmune previo al embarazo. 2. Diagnóstico de rubiola postnatal. Y 3. Diagnóstico prenatal. Tenemos el primero, que es la determinación del estado inmune previo al embarazo. El virus de rubiola es de difícil cultivo, por ello el diagnóstico de la enfermedad se determina habitualmente por serología. El aislamiento del virus en cultivo se utilizaba anteriormente para confirmar epidemias y en la actualidad se emplea solo para obtener cepas con el objeto de realizar la genotipificación de los aislamientos. Los anticuerpos inmunoglobulina M aparecen pocos días después del exantema, alcanzan su pico a los 10 días de la aparición de los síntomas y luego disminuyen a niveles indetectables en semanas o meses. Esta rápida aparición de la inmunoglobulina M tiene un enorme valor en el diagnóstico. Los anticuerpos inmunoglobulina G alcanzan su pico a los 10 a 15 días y permanecen detectables durante décadas y hasta de por vida. Numerosos métodos se han desarrollado para el diagnóstico serológico. Uno de ellos es la inhibición de la hemaglutinación. Este fue el primer método utilizado y es el considerado estándar por la OMS. Este método dosa inmunoglobulina G e inmunoglobulina M totales específicas. Se basa en la detección de anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación que fueron inducidos por antígenos glicoproteicos de la envoltura viral. Estos anticuerpos se correlacionan con los anticuerpos neutralizantes y se presentan protección contra una nueva infección con el virus. Tenemos otro método que es la enzimoinmunoanálisis o ELISA. A partir de 1983 desarrollaron numerosas técnicas de ELISA para detectar inmunoglobulina M o inmunoglobulina G específicas para rubiola. Existen reactivos comerciales, lo que permite que laboratorios especializados puedan realizar esta serología. Sin embargo, es necesario resaltar que los resultados deben ser correctamente interpretados en el marco de la historia clínica y los datos epidemiológicos. Luego, el otro método que tenemos es la hemaglutinación pasiva. Es una prueba más rápida y menos compleja que la inhibición de la hemaglutinación. Se utiliza para realizar tamizaje, pruebas de screening, con el objeto de determinar el estado inmune a rubiola, pero no se le recomienda para cuantificar anticuerpos o confirmar enfermedad. Los resultados son expresados como positivos o negativos. Solo se requiere tratamiento previo del suero, pero los títulos positivos bajos son de muy difícil lectura. Como segundo punto tenemos el diagnóstico de rubiola postnatal, literal A, embarazadas con diagnóstico clínico de rubiola.
La presencia de inmunoglobulina M específica a cualquier título indica prima infección con rubiola. En muestras únicas obtenidas entre los 3 y 30 días posteriores al exantema, es posible diagnosticar la prima infección en el 100% de los casos mediante dosaje de inmunoglobulina M específica. Anteriormente, cuando las pruebas de inmunoglobulina M no estaban disponibles, el diagnóstico de certeza se realizaba mediante detección de la conversión serológica en dos muestras pareadas de suero, la primera obtenida durante el exantema y la segunda a los 15 a 20 días posteriores. El diagnóstico de prima infección se confirmaba si la primera muestra era negativa y la segunda positiva, o si se detectaba un aumento de 4 o más veces en el título de anticuerpos entre ambas muestras. Literal B. Embarazada en contacto con pacientes con rubiola. Si la embarazada es inmune, no debe preocuparse frente al contacto con pacientes cursando la infección. Por el contrario, si no conoce su estado inmune, se recomienda que concurra de inmediato al laboratorio dentro de los primeros 7 días de ocurrir el contacto. Si el laboratorio tiene la posibilidad de determinar la presencia de anticuerpos de inmunoglobulina G anteriores a dicho contacto en esa única muestra de suero. Luego tenemos el diagnóstico prenatal como tercer punto. El diagnóstico prenatal puede intentarse mediante una prueba RT-PCR para detección del genoma viral en muestras de líquido amniótico o de vellosidades coriónicas entre las semanas 17 y 21 de gestación. En estos procedimientos, además del riesgo por la obtención de la muestra, no siempre se logran resultados verdaderos de la infección del feto, ya que puede llegarse a un resultado positivo en el líquido amniótico y vellosidades coriónicas y no estar infectado el feto. También puede detectarse inmunoglobulina M específica en sangre fetal obtenida por cordocentesis entre las semanas 21 y 23 de gestación. Diagnóstico diferencial. La rubiola suele confundirse con otras infecciones porque es infrecuente. Se asemeja a otros procesos exantemáticos virales y su proceso es variable. En los casos graves puede parecerse al sarampión. La ausencia de manchas de Koplik y de una fase prodérmica grave, así como la existencia de una evolución más corta, permiten diferenciarla del sarampión. Otras enfermedades que suelen confundirse con la rubiola son las infecciones provocadas por adenovirus, parvovirus B19, virus de Epstein-Barr, enterovirus y Mycoplasma pneumoniae. A continuación se va a presentar un cuadro donde se diferencia cada infección. Tenemos la rubiola, pertenece a la familia de los toavirus. Se tiene un periodo de incubación de 14 a 21 días, característica presenta un exantema rosado no confluente, como podemos observar en la imagen, con adenopatías occipitales, retroauriculares y cervicales. Tenemos el sarampión, pertenece a la familia de los paramyxovirus. Promedio, el lapso entre la exposición y la aparición del exantema es de 14 días, con límites de 7 a 21 días, esto para el periodo de incubación. Tenemos el exantema rojo, vinoso como lo podemos observar en la imagen, que comienza en la cara y se generaliza con una progresión craniocaudal y confluente. Presenta también un enantema patognomónico en forma de punteado blanquecino sobre una mucosa bucal, llamados manchas de Koplik, que pueden visualizarse en el 85% de los casos. Luego se presenta la mononucleosis infecciosa, pertenece al virus de Epstein-Barr, un periodo de incubación de 4 a 6 semanas, donde se presenta un exantema de morfología variada que aparece solo en 3 a 15% de los casos. Se inicia o exacerba tras la administración de beta-lactámicos hasta un 80% de los pacientes tratados. Tenemos el eritema infeccioso perteneciente al parvovirus B19 de 4 a 20 días como periodo de incubación. Presenta una rubefacción facial con afectación de ambas mejillas, como observamos en la imagen, respetando la zona perioral, dando un aspecto de doble bofetada, un aspecto reticular y festoneado en las zonas de extensión de brazos, muslos y nalgas, respetando palmas y plantas.
aparece y desaparece variando de intensidad en los cambios de temperatura, el estrés y ejercicio físico. Tratamiento. Actualmente existen vacunas seguras y efectivas para rubiola. Una de ellas es tresvírica o triple viral. Estas vacunas son de virus vivo y atenuado y pueden contener las cepas RA273 o la cepa Sendegil. Ambas cepas inducen anticuerpos circulantes protectores y también inmunoglobulina A en mucosas, lo que permite bloquear la puerta de entrada. La respuesta serológica y el tipo de anticuerpos que ambas vacunas inducen es similar al de la infección natural, aunque la frecuencia de reinfecciones es más alta en vacunados que en aquellos que padecieron la infección natural. Existen dos estrategias de vacunación. Una consiste en vacunar a todos los niños para evitar la circulación del virus en la población, que es la metodología empleada por Estados Unidos. La otra estrategia, que requiere realizar previamente la detección del estado inmune, es vacunar solo a las mujeres de edad fértil no inmunes y en contacto con niños. Esta es la usada en Inglaterra. La rubiola postnatal suele ser una enfermedad leve que requiere tan solo antipiréticos y analgésicos. Se puede considerar la administración intravenosa de inmunoglobulina o corticoides en la trombocitopenia grave que no remite. El tratamiento de los niños con CRS es más complejo y requiere una evolución pediátrica, cardíaca, auditiva, oftalmológica, neurológica, así como un seguimiento, pues muchas manifestaciones pueden no estar presentes al principio o empeorar con el tiempo. El crivo auditivo es fundamental, dado que la intervención precoz puede mejorar la evolución en niños con problemas de audición por síndrome de rubiola congénita o SRS. Aquí se presenta lo que es el esquema de vacunación de la triple viral, donde podemos observar que nos indica la dosis, vía de administración y sitio de aplicación de esta vacuna, también las contraindicaciones, también SAVI, que son la reacción clínica adversa que se presenta luego de una vacunación o inmunización, y lo que son también las precauciones. Pronóstico. La rubiola es una enfermedad leve y rara vez dura más de 3 a 4 días. La rubiola congénita, por otro lado, tiene una tasa de mortalidad alta y las malformaciones congénitas asociadas suelen ser permanentes. A continuación se van a explicar estas malformaciones y también se va a describir lo que es la rubiola congénita. Rubiola congénita. La infección congénita se produce en un organismo totalmente inmaduro y presenta el comportamiento característico de las infecciones virales persistentes crónicas. Podemos ver en la imagen que la infección fetal se produce por pasaje de los virus presentes en la circulación materna a través de la placenta, que el virus coloniza la placenta, y se ha sugerido que la infección fetal ocurre a consecuencia de la descamación de células coriónicas infectadas que ingresan en su circulación a manera de émbolos infecciosos. Si aceptamos que la infección fetal ocurre en casi todos los casos de infección rubeólica primaria durante el primer trimestre de embarazo y comparamos su incidencia con la menor incidencia de malformaciones congénitas, es posible afirmar que la infección intrauterina no siempre conduce a la malformación congénita. A veces ni siquiera da origen a manifestaciones clínicas en el niño infectado. Podría decirse que la gravedad de los síntomas de la rubiola congénita estaría más bien relacionada con la gravedad de la infección fetal que con su mera presencia. Numerosos trabajos han confirmado los hallazgos preliminares de Greer. Sin embargo, hay diferentes valores en el porcentaje de defectos congénitos asignables a la infección rubeólica materna. Los primeros estudios retrospectivos adjudicaban a la rubiola materna una elevada capacidad teratogénica
mientras que estudios prospectivos posteriores mostraron una frecuencia inferior. El riesgo de rubiola congénita depende del mes del embarazo en el que se adquiere la infección primaria. En general, 16% de los niños tienen defectos al nacer cuando la madre adquirió la infección durante los 3 primeros meses del embarazo. Manifestaciones clínicas de rubiola congénita. La rubiola congénita puede expresarse con un amplio espectro de manifestaciones clínicas, como por ejemplo en la figura 1 se presenta un aborto espontáneo de un niño prematuro a causa de la rubiola congénita. En la figura 2 se pueden observar malformaciones congénitas como lo es la microcefalia y como lo es el conducto arterioso persistente. Otras manifestaciones clínicas en la visión a causa de la rubiola congénita tenemos las cataratas, la microftalmia, retinopatía pigmentaria, opacidad corneana, glaucoma e hipoplasia del iris, que podemos observar en la figura 3. En la figura 4 observamos manifestaciones clínicas en el sistema cardiovascular como lo es el ductus arterioso, estrechez de arteria pulmonar o sus ramas, estenosis aórtica o renal, comunicación interventricular y miocarditis. En el oído y sistema nervioso central presenta sordera senso-neuronal o imperceptiva, autismo, microcefalia, meningoencefalitis, hipotonia e hipertensión endocraniana. Otros síntomas que se presentan también son la púrpura trombocitopénica, la hepatoesplenomegalia, hepatitis y osteopatía. Muy bien, durante el primer año de vida, los niños con rubiola congénita tienen mayor probabilidad de morir que un niño normal. Además, dado que se trata de una infección crónica persistente, sus consecuencias pueden aparecer hasta varios años después del nacimiento, como por ejemplo ocurre con los defectos en la audición, con o sin algún grado de retardo mental. Diagnóstico de rubiola congénita. Si se sospecha una infección congénita por rubiola en el recién nacido, debe solicitarse la determinación de inmunoglobulina M específica en sangre del cordón umbilical. Si el resultado es positivo, quedará confirmada la infección congénita. Cuando este método no estaba disponible, se realizaba el estudio de la cinética de anticuerpos totales con sueros obtenidos en el primer, tercer y séptimo mes posteriores al nacimiento. Dada la transferencia pasiva de inmunoglobulina G antirrubiola de la madre al feto por vía transplacentaria, se podría observar un alto título de anticuerpos en el suero del niño durante el primer mes de vida extrauterina y luego un descenso del título hasta negativizarse en sucesivas muestras. Otros procedimientos que pueden emplearse son el aislamiento del virus en cultivos de células Vero o RK13 o bien la RT-PCR para detectar el genoma viral e hisopados nasofaringeos y sangre del cordón umbilical. Prevención y control. La vacuna de virus atenuados de rubiola debe aplicarse a todos los lactantes y la segunda dosis debe administrarse en niños en edad escolar. Es importante que las niñas se encuentren inmunizadas contra la rubiola antes de la menarquía. Se recomienda administrar la vacuna durante el puerperio a las empleadas del hospital con predisposición. Se recomienda que las mujeres no se embaracen al menos 3 meses después de haberse colocado la vacuna.